Hola, bienvenidos a la sesión académica mensual, la que estamos transmitiendo con el gusto de siempre desde nuestra sede del Colegio de Pediatría de Nuevo León en Monterrey, Ciudad de las Montañas. Enviamos un saludo y les agradecemos a nuestros amigos pediatras que nos siguen a través de la plataforma de Zoom desde diferentes ciudades de México y del extranjero. Y aprovecho para expresar nuestra solidaridad a las diferentes comunidades afectadas por las tormentas de los últimos días en la franja fronteriza desde las inmediaciones de la zona carbonífera en el estado de Coahuila hasta la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Deseamos pronta y total restablecimiento de los servicios como lo son agua potable y electricidad. Deseamos también enviar felicitaciones a todos los socios que festejan su cumpleaños en el presente mes. Quiero recordarles a todos los asociados al Colegio de Pediatría de Nuevo León que es importante que nos regularicemos en las cuotas para poder estar en la categoría de socio activo, que es muy importante. Los pagos se pueden realizar directamente en la oficina del colegio Hidalgo 2425 Poniente, Colonia Obispado, en el Centro Médico Hidalgo, en el despacho 214, de lunes a viernes en horario de 9 a 15 horas. Puede ser un depósito bancario, puede ser una transferencia también, en donde ahorita en este momento estamos viendo la cuenta y la clave interbancaria. Es muy importante, les repito, estar al día en las cuotas. Por conducto de un servidor, reciban ustedes un afectuoso saludo de parte del doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño y de la doctora Ana Rosa Sumano, respectivamente presidente y vicepresidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, quienes nos invitan a continuar a estar en el encuentro académico virtual que se está llevando a cabo en todos los sábados de este mes de mayo. Ya vamos al tercer sábado. Han tenido unas conferencias muy interesantes. También nos recuerdan el 52 Congreso Nacional de Pediatría de la Confederación Nacional de Pediatría de México, que se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre del presente año en Veracruz. Y muy bien, les comento que el programa de Educación Médica Continua 2021 del Colegio de Pediatría de Nuevo León está planeado y desarrollado por el Comité Científico y demás colaboradores, a quienes les agradezco mucho su dedicación y reconozco el entusiasmo inagotable porque las actividades académicas mantengan y mejoren la calidad clínico-científica que las caracterizan. Agradezco a nombre del Colegio de Pediatría de Nuevo León a GlaxoSmithKline de México su colaboración en nuestro programa de Educación Médica 2021 y su valioso apoyo en la realización de la sesión académica de esta noche, referente a las enfermedades alérgicas, por un líder en la materia, un gran líder en la materia, el doctor Armando Partida Gaitán, de quien les mencionaré a continuación un muy breve resumen curricular. El doctor Armando Partida Gaitán es médico cirujano partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en pediatría médica por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su residencia del 2008 al 2011 en el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez. Tiene una subespecialidad
como alergólogo e inmunólogo clínico también por la Universidad Nacional Autónoma de México y también la subespecialidad realizada en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Aparte, tiene también su entrenamiento en alta especialidad en inmunodeficiencias primarias en el Instituto Nacional de Pediatría. Él tiene una maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizada en el Hospital Infantil de México Dr. Federico Gómez. Además, también tiene una maestría en terapia génica y celular en la University College London del Institute of Child Health en Londres, Inglaterra. Es alumno de doctorado en Ciencias Médicas en el Hospital Infantil de México Dr. Federico Gómez por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sus principales objetivos pues es tener una atención, brindar una atención profesional de calidad y calidez y compromiso. Sus intereses profesionales son la docencia, la enseñanza y la investigación. Su área particular de interés como investigador es la terapia génica para inmunodeficiencias primarias y otras enfermedades genéticas. Otras áreas de desarrollo profesional, el doctor se ha desempeñado como coeditor de la revista Acta Pediátrica de México del 2014 al 2019. Es colaborador de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias, en donde también es investigador asociado. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias Primarias, de la Clinical Immunology Society, de la World Allergy Organization y de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias, como ya se los había comentado. El doctor Armando Partida es gerente médico para GlaxoSmithKline, funge como gerente de alergia y alta especialidad, con foco en la estrategia médica de las áreas terapéuticas de alergia, asma grave, lupus eritematoso sistémico. Para nosotros es un gran honor contar con la presencia de una persona tan distinguida en el área de la pediatría y nos da mucho gusto presentarles al doctor Partida Gaitán. Doctor, adelante con su charla titulada Errores comunes en el diagnóstico y tratamiento de la rinitis alérgica. Muchas gracias, doctor Armando Partida, por aceptar participar con el Colegio de Pediatría de Nuevo León. Adelante, doctor. Doctor Luis Gerardo Alcalá, muchísimas gracias por tan amables palabras y por la introducción. Y en realidad es al contrario, yo me siento muy honrado por este espacio que me brindan y espero hacerle justicia a los minutos que me han otorgado. Bueno, aquí una pequeña vista de lo que esperemos ya pronto podamos regresar a la rutina de vacacionar quizá una vez al año, aquellos que puedan más, pues qué gusto, pero ha sido un año difícil y bueno, espero que todos y todas estén ahora juntos con salud o recuperando su salud. El tema de la charla, como bien lo comentó el doctor Alcalá, es un poco quizá largo, pero creo que refleja la intención de las siguientes diapositivas. Vamos a hablar un poco de los errores comunes que realizamos con el diagnóstico y tratamiento de la rinitis alérgica. Es un problema de salud pública y en realidad creo que debemos de tener algunos tips o recomendaciones prácticas para el consultorio. Porque todos los días, estoy seguro, y si no, todas las semanas vemos pacientes con rinitis alérgica. Bien, antes de dar inicio formal a mi charla, aunque ya lo comentó el doctor Alcalá, es importante que yo lo remarque. Esta plática la estoy haciendo en mi rol de gerente médico para GSK México y eso puede ser percibido como un conflicto de interés. Las demás relaciones que aparecen en la pantalla no son relevantes para la charla que diseñé el día de hoy para ustedes.
Ese es mi correo electrónico que genuinamente se los comparto. Si en algún momento consideran que puedo ser de apoyo, consideren mi mejor esfuerzo para brindarles información o una solución a sus inquietudes. Y también, si no puedo hacerlo, les seré muy transparente e inmediatamente les contestaré. A lo mejor esto no está dentro de mis posibilidades o dentro de mi área de conocimiento. El objetivo de la charla, en realidad voy a tratar de hacer menos de esos 45 minutos que están ahí planteados. Quiero quizá abrir más tiempo para que podamos interactuar y a lo mejor algunas preguntas, observaciones o compartir experiencias. Pero la idea es que entendamos en cuanto a las cifras, por qué la rinitis alérgica es considerada un problema de salud pública. Debemos identificar claramente el rol de los corticosteroides intranasales como la piedra angular para la mayor proporción de pacientes que llegan a nuestro consultorio. Y vamos a discutir un poco más al respecto. A veces los médicos también contemplamos los medicamentos por grupos terapéuticos y a veces consideramos que son equivalentes, que cualquier corticosteroide intranasal ofrece los mismos beneficios y la misma seguridad. Y en realidad vamos a ver que no es así, que sí hay diferencias que existen, moleculares, farmacológicas, pero también clínicas, y que algunas de esas diferencias van a ser importantes a nosotros como médicos y otras para los pacientes. Y creo que debemos de empatar esa toma de decisiones. También quiero que al final de la sesión nos empoderemos por completo del tratamiento de la rinitis alérgica. La realidad es que es un diagnóstico que debe de ser atendido de principio a casi fin por un médico de primer contacto, entiéndase, especialista, subespecialista, médico general o familiar. Todos deberíamos de tener, digamos, el empoderamiento suficiente para tratar a la mayoría de los pacientes. Y reconocer en dónde ese uno que otro paciente sí necesita de un especialista y por qué o para qué. ¿Qué va a ocurrir en ese consultorio o qué puede ocurrir en ese consultorio? Vamos a hacer algunas 2 o 3 diapositivas básicas en cuanto a definición y prevalencia, justamente para justificar esto de que es un problema de salud pública. Como concepto entendemos a esta enfermedad como, perdón que estoy aquí haciendo un poco de ruido, entendemos esta enfermedad como una enfermedad crónica e inflamatoria de la vía respiratoria superior, pero que se caracteriza por una respuesta de hipersensibilidad tipo 1, es decir, que se genera IgE específica a un alérgeno. Típicamente es un aeroalérgeno, una partícula que está suspendida en el aire y que puede entrar en contacto con mis ojos o con mi nariz. Y una vez que yo desarrollo una alergia a este alérgeno, cada vez que me encuentro o que lo respiro o que me expongo, voy a tener síntomas. Esta enfermedad se caracteriza por 4 síntomas cardinales, que son rinorrea anterior o posterior, anterior y posterior, estornudos que típicamente se refieren como en salva, en escobeta, en peine o uno tras otro, como quieran mencionarlo, obstrucción o congestión nasal y prurito nasal. Son, creo que, síntomas que todos identificamos claramente, que estamos muy familiarizados. Lo característico de los pacientes con rinitis alérgica es que se presenten episodios recurrentes, es decir, una y otra vez, una y otra vez. Y eso generalmente hace que los pacientes claramente identifiquen y ya sepan, inclusive a veces ya saben a qué son alérgicos. Sé que soy alérgico a los gatos porque cada 2 o 3 meses que voy a casa de mi abuelita o abuelito y ahí hay gatos, me pongo muy mal. Empiezo con síntomas de manera inmediata en cuanto entro a la casa. Y esos pacientes son fáciles de diagnosticar. Inclusive son relativamente también sencillos de empezar tratamiento y de ayudarles. Pero hay un grupo muy importante de pacientes que tienen síntomas persistentes y que de hecho suelen adaptar su vida a sus síntomas. Se acostumbran a tener síntomas nasales, a tener congestión nasal, a roncar, ¿no? Incluso en nuestra cultura tenemos algunas palabras que hacen referencia a lo que hemos normalizado como mocoso y mocosa, por ejemplo, o roncas como tu papá y como tu abuelo. Todo el mundo ronca, entonces estamos contentos roncando como león, ¿no? Inclusive a veces con ronquidos que se pueden asociar con pausas respiratorias o inclusive con apneas. Pero digamos que estos sujetos que no identifican claramente la exposición de un factor ambiental con sus síntomas porque todo el año están mal, pues típicamente son pacientes que se adaptan, se acostumbran y ya no identifican que hay una enfermedad.
Y vamos a ver por qué es importante, porque estos pacientes frecuentemente son subdiagnosticados o tratados de manera equivocada. El diagnóstico clínico es relativamente sencillo y tenemos muchísimas herramientas paraclínicas que podemos utilizar en algunos escenarios para complementar la información que tenemos, tomar decisiones terapéuticas en algunos sentidos, descartar otros diagnósticos o a veces hacer documentos legales para hacer una recomendación de que este paciente debe de cambiarse del lugar de trabajo, por ejemplo. Entonces, al final de la charla voy a tratar también de construir por qué es tan importante que sí le pongamos apellido, punto y coma al diagnóstico de la rinitis alérgica. No solamente basta decir, tiene rinitis alérgica. Hace falta evaluar si es intermitente o persistente, si es leve o si es moderada o grave, y a qué es alérgico el paciente. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir habilitar estrategias de tratamiento diferenciadas a cada paciente. Y en algunos pacientes va a permitir utilizar inmunoterapia alérgeno específica y o otras alternativas de tratamiento. Y esto no necesita, digamos, específicamente a un alergólogo o alergóloga, ¿no? Hoy tenemos también ya tecnologías muy sofisticadas, sensibles, precisas, para poder buscar en sangre esas IgS específicas relevantes para el paciente. Entonces, al final de la charla quiero compartir un poco, contagiar un poco, incrementar la práctica de ponerle apellido, punto y coma al diagnóstico. Todo lo demás que está aquí, nasoendoscopía, estudios de imagen, reto nasal, estudios en moco nasal u otros estudios un poco más sofisticados, en realidad los hacemos cuando estamos pensando en otro diagnóstico o en una complicación. No son estudios rutinarios y no deben de verse como estudios rutinarios. Ahora, ¿qué tan frecuente es o por qué decimos que es un problema de salud pública? Estas son cifras a nivel mundial y yo quisiera que evaluáramos como los rangos, porque eso nos permite establecer un poco conciencia de lo heterogéneo que se reporta este diagnóstico en el mundo. Entonces puede ir de un 10 a un 40% cuando tomamos, digamos, todo el mundo. Cuando nos especificamos a Latinoamérica, podemos ver que puede ir de un 5.5% hasta un 45%, dependiendo del país que estemos viendo, por supuesto, también dependiendo la metodología de estos estudios. Y si nos enfocamos en México, vemos que del 6.7 al 28% de los mexicanos y mexicanas tienen síntomas compatibles con el diagnóstico de rinitis alérgica. Y esto nos da un panorama más o menos de los millones de mexicanos y mexicanas que en algún momento van a buscar atención a nuestros consultorios y que podemos, digamos, brindarles herramientas para mejorar su diagnóstico y su tratamiento. Ahora, es muy importante, y vean ustedes la frecuencia de las comorbilidades en estos pacientes. Pueden ver que entre una cuarta parte hasta casi el 100% de los pacientes se van a acompañar de síntomas, molestias o evidencia de problema en algún otro órgano. Típicamente conjuntivas, senos paranasales, trompa de Eustaquio y por supuesto el oído medio suelen verse afectados en pacientes con rinitis alérgica. En un grado variable, pero esto es muy importante de reconocer porque vamos a ver que uno de los errores frecuentes que ocurren radica en estas comorbilidades. Fíjense, esta es la primera diapositiva en cuanto al título de la charla, ¿no? De estos errores comunes del primer contacto. Ojo, primer contacto no hago referencia a un médico general o a un médico familiar, no. Primer contacto me refiero a esa primera vez que el paciente va al consultorio con un médico por síntomas de rinitis alérgica. ¿Ok? Entonces, menospreciamos el diagnóstico. Pacientes, familiares y médicos pensamos que la rinitis alérgica no es algo grave, por el hecho de que no nos lleva a urgencias, no se hospitalizan y también es muy poco frecuente que escuchamos que genera mortalidad. ¿Ok? También digamos que esto hace que no le pongamos la misma atención, foco o seguimiento a los pacientes, por ambas partes, tanto los pacientes como los cuidadores y también nosotros como médicos. Pasamos o pensamos que este concepto de la vía aérea común es más la excepción que la regla, es decir, es raro, cuando en realidad vamos a ver que al revés. Lo más frecuente es que los pacientes que tienen inflamación en la nariz, si le buscamos, vamos a encontrar inflamación también a nivel bronquial. Y a veces una de dos, o nos olvidamos de las comorbilidades o solamente nos enfocamos en las comorbilidades. Esos pacientes que tienen, por ejemplo, asma,
que tienen una exacerbación que los lleva a urgencias y eso motiva la primera consulta con nosotros, pues todo ese motivo de consulta y padecimiento actual va a girar en torno a casi me ahogo, me estaba dando un ataque que tuve que llegar al hospital, me nebulizaron, me pasaron medicamentos, me sentía muy mal, doctor. Yo en ese paciente tengo que pausar y además de hacer el diagnóstico de ese problema bronquial, tengo que voltear a ver esa nariz, explorarla, preguntar, porque si también existe rinitis alérgica, que es lo más probable, vamos a ver que el tratamiento puede modificar radicalmente cómo les va a los pacientes. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no debemos de menospreciar el diagnóstico? Fíjense ustedes, si les preguntan a los pacientes cómo afecta su enfermedad, su estado físico y mental, los pacientes se pueden reportar cansados, miserables, irritables, deprimidos o tristes o apenados por su enfermedad. Algunos de ustedes seguramente fueron de los estudiantes de secundaria o preparatoria, o a lo mejor en la universidad, que tenían un Kleenex en una mano mientras tomaban notas con la otra mano. Y que de pronto todo el mundo estaba en el examen, o estaban en silencio poniendo atención al maestro, al profesor, y nos dio un ataque de estornudos. 40 estornudos, 20 estornudos. Todo el salón voltea a ver y nos dice así como, ¿ya podemos continuar con la clase? ¿No? Como de pronto puede sonar un poco chistoso, trivial, pero imagínense un paciente con este problema que está escuchando ese chiste cada mes o cada 6 meses, ¿no? Entonces, no es un problema trivial para las personas que padecen la enfermedad. Y del lado derecho pueden ver, de hecho, un gráfico comparativo de estudios en Norteamérica, Estados Unidos específicamente, Latinoamérica y en la región Asia-Pacífico, en términos de qué tan frecuente la rinitis alérgica o el vivir con rinitis alérgica afecta nuestra capacidad, digamos, laboral, ¿no? Y esto pueden ver que puede generar absentismo laboral o un pobre desempeño o ambos. Por supuesto, yo creo que lo más común, y lo pueden ver ahí de hecho, es que los pacientes tengan presenteísmo, no dejan de ir a la escuela, a la universidad o al trabajo, pero su desempeño quizá no es igual. Por los síntomas, así como por el impacto en el sueño derivado de la congestión nasal y por supuesto también derivado a veces del uso frecuente de medicamentos que pueden tener efectos en el desempeño, efectos en los reflejos, en la agilidad mental, efectos sedantes. ¿Ok? Esto que yo decía que es más común en realidad que la excepción, este concepto de la vía aérea común, aquí le vamos a poner números. 4 de cada 10 sujetos que tienen rinitis alérgica van a tener asma. Hay que buscarle, hay que hacer una prueba de función pulmonar, típicamente va a ser una espirometría basal y post-broncodilatador. No la vamos a hacer nosotros, yo tampoco la hago en el consultorio, siempre me apoyo con un laboratorio de función pulmonar o con algún colega que sea neumólogo, neumóloga o algún técnico que sepa que lo haga. Y vamos a ver que con relativa frecuencia, 40% más o menos, vamos a ver que tiene cambios esa espirometría compatibles con el diagnóstico de asma. Ese probablemente no se nos escape tanto de nuestro diagnóstico, porque es un paciente que además de tener sintomatología en la nariz, va a reportar típicamente síntomas bronquiales con el ejercicio o con las infecciones virales, etc. Pero lo contrario sí es importante, y es muy importante porque suele olvidarse. 60 a 80% de los pacientes que tienen asma tienen rinitis alérgica. Y como yo les decía, un paciente asmático típicamente cuando va al consultorio, su relato, su narrativa va a ir alrededor de la crisis asmática o de los síntomas que ahí sí sienten amenazada su vida. La dificultad para respirar por una crisis, exacerbación o pérdida del control del asma es muy aparatosa. Entonces ahí tenemos que hacer una pausa siempre y de manera proactiva ver esa nariz, hacer preguntas dirigidas para ver si hay síntomas compatibles con rinitis alérgica y si sí lo tiene, hay que darle tratamiento también. ¿Por qué? Lo voy a decir, digamos, muy claramente. Si yo hago este ejercicio y diagnostico al paciente, tienes asma, pero también tienes inflamación en tu nariz, tienes rinitis alérgica, ¿no? Te voy a dar tratamiento para ambas enfermedades, un corticosteroide inhalado junto con o no un broncodilatador de acción prolongada, por ejemplo, y también te voy a dar un esteroide intranasal. Si hacemos eso, vamos a disminuir más del 60% el riesgo de que ese paciente se vuelva a exacerbar. Cuando hay la expresión de vía aérea común, la falta de tratamiento en la nariz se asocia con exacerbaciones. Entonces, esto es algo muy importante porque va a ser la mayoría de sus pacientes asmáticos. Hay que voltearles a ver la nariz y empezar tratamiento si tiene rinitis alérgica. Ojo, el hecho de que yo hago este ejercicio
pues me habla de que algunos pacientes no van a tener las dos enfermedades, solamente van a tener una de las dos. Sin embargo, tener rinitis alérgica incrementa de manera significativa el riesgo de padecer asma. ¿Ok? Este es un estudio, uno de los primeros que se hizo, en donde les dieron seguimiento a más de 600 jóvenes por 23 años. En la columna gris pueden ver los que no tenían rinitis alérgica al inicio de esta cohorte prospectiva, y del lado en azul pueden ver a esos pacientes que sí tenían rinitis alérgica y con el tiempo qué proporción de ellos desarrolló asma. Entonces pueden ver aquí cómo una mayor proporción de los sujetos que tenían rinitis alérgica al inicio, con el seguimiento desarrollaron asma. ¿Okay? Entonces, el hecho de que hagamos este diagnóstico en nuestro consultorio también debe de levantar nuestras antenas para que en el seguimiento no se nos escape cuando este paciente desarrolle asma. ¿Okay? ¿Qué otros errores solemos cometer? Clasificamos mal la enfermedad. No seleccionamos el tratamiento de primera línea. A veces sí seleccionamos el tratamiento correcto, pero lo damos por periodos fugaces. Lo dejé una semana, 2 semanas, o un dispositivo y se te acaba y lo suspendes. O menospreciamos la educación y capacitación. Dejamos los últimos 2 minutos de la consulta para explicar cómo se hace una acción nasal, cómo se administra el medicamento en la nariz, cómo tenemos que estar pendiente de esos síntomas, etc. Y eso frecuentemente lleva a que el paciente no entiende claramente las instrucciones, interrumpe el tratamiento, no se hace una acción nasal y lo volvemos a revisar en la consulta y vemos que esa nariz está inflamada y llena de mocos. Entonces, no hay que descuidar esa parte. ¿Por qué clasificamos mal la enfermedad? Pues porque sigue habiendo varias clasificaciones vigentes. Si ustedes leen el inserto de cualquier corticosteroide intranasal, va a continuar diciendo que está indicado para rinitis alérgica estacional o perenne. Y eso es porque para los ensayos clínicos doble ciego placebo controlados, así se reclutan los pacientes. Se reclutan pacientes que son alérgicos a algo que es estacional o a algo que es perenne. Sin embargo, no es muy útil esta clasificación en la consulta, porque lo más frecuente es que los pacientes sean polisensibilizados. Ojo, hay de todo, pero lo más frecuente es que sean polisensibilizados. Y entonces pueden ser alérgicos a un polen, que en teoría debería ser estacional, pero puede ser que tengan la mala fortuna de ser alérgicos a un polen de un árbol y además de una maleza. Y entonces, cuando digamos, suben la concentración de pólenes de unos árboles, el paciente se pone mal, luego empiezan a bajar esos y empiezan a subir los de pastos o los de malezas. Y entonces el paciente sigue mal. Entonces no es muy informativa para la toma de decisiones. E igualmente los pacientes frecuentemente son alérgicos, por ejemplo, a los ácaros del polvo de la casa, que están presentes todo el año, y además a un polen. Entonces son pacientes que están mal todo el año y que además se ponen peor en su temporada de estacionalidad. Entonces, para fines prácticos de la consulta, es decir, esos pacientes que tenemos enfrente, los vamos a dividir en cualquiera de estos escenarios. O tenemos un paciente que tiene rinitis alérgica intermitente, o tenemos un paciente que tiene rinitis alérgica persistente. Y eso lo va a dividir 4 días a la semana y 4 semanas. Si son menos de 4 días a la semana y menos de 4 semanas al año, ese es un paciente que tiene rinitis alérgica intermitente. Muy poquito tiempo de síntomas. Si dura más de 4 días a la semana y más de 4 semanas al año, ese es un paciente que tiene rinitis alérgica persistente. ¿Ok? Fácil de identificar. Y luego medimos el impacto de la enfermedad. Si los síntomas no afectan al sujeto para dormir, no afectan sus actividades rutinarias y los síntomas no le son problemáticos, es leve. Todo lo demás es moderada grave. Ojo, no hay moderada y grave, es moderada grave. ¿Ok? Entonces, reflexionen ustedes qué paciente va al consultorio. El paciente va cuando los síntomas son molestos, por eso va, es su motivo de consulta. Ya sea que no pueden dormir bien, o que les interrumpe el sueño, o que ronca a tal grado que no deja dormir a los demás, o compromete sus actividades rutinarias, inclusive puede ser cosas recreativas o deporte, o se queja, es decir, tiene síntomas que son problemáticos. ¿Ok? Entonces, típicamente el paciente que vemos enfrente en nuestro consultorio vino porque tiene un problema y está buscando una solución. Entonces, la mayoría de los pacientes que vamos a ver en el consultorio son moderados graves. Entonces, ya nada más hay que definir si es intermitente o si es persistente. Si pensamos en un paciente que tiene rinitis alérgica leve intermitente, pues yo creo que esos pacientes no los vemos porque su necesidad clínica o médica es muy baja y prácticamente con la mala
costumbre de automedicarse o hacerle caso al vecino o a la vecina, pues terminan resolviendo su problema porque es tan pequeño su problema que no suelen ser los pacientes que vemos en el consultorio. ¿Qué otros errores solemos cometer? Sigue habiendo mucho uso de combinaciones de antihistamínicos con esteroides sistémicos. No tenemos hoy por qué exponer a un paciente con rinitis alérgica a un esteroide sistémico por días o por semanas. También cuando solamente estamos identificando a un paciente que va con nosotros porque desarrolló una otitis media aguda o una sinusitis, una segunda, tercera o cuarta ocasión, le vamos a estar dando antibióticos por esas indicaciones habitualmente. Y el paciente va a mejorar. ¿Por qué? Porque él se adaptó a esa inflamación subyacente de su rinitis alérgica y ya solo va con nosotros cuando tiene un problema mayor. Ya me duele la cabeza, ya tengo fiebre, ya tengo dolor en el oído. Y entonces voy al médico. Ahí hay un diagnóstico muy evidente, el médico lo reconoce, lo trata, mejora el paciente, pero sigue con esa inflamación que está explicando por qué ese paciente está viniendo frecuentemente con indicación de antibiótico. Ese paciente que yo ya le receto un segundo curso antibiótico en el año, tercero, cuarto, debo de preguntarme por qué está haciendo este problema. Lo más frecuente va a ser una inflamación alérgica. Puede ser otro, pero lo más frecuente va a ser inflamación alérgica. Después hay que buscar, por supuesto, causas anatómicas, causas funcionales, irritativas y también, por supuesto, no olvidar algún problema en su sistema inmune. Pero lo más frecuente va a ser que tiene una inflamación alérgica. Y también decía yo estos tratamientos tópicos fugaces. Tómate 7 días este medicamento o 2 semanas, ¿no? O a veces lo indicamos bien, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar por 12 semanas y nos vemos aquí en el consultorio. Y ya cuando regresan, no, doctor, me lo acabé, me sentí mejor, ¿no? Porque mejoraron mis síntomas y ya lo interrumpí, no vi necesidad de continuar con el tratamiento. Bueno, abordando un poco estos errores, denme un segundito porque mi GIFs de pronto me hacen lenta mi computadora. Tenemos diferentes formas de tratar la rinitis alérgica, o más bien tenemos muchísimas guías diferentes, aunque todas ellas comparten generalmente las mismas recomendaciones. Aquí podemos ver un resumen de los medicamentos, 2 de ellos reconocidos como la primera línea de tratamiento. Siempre hay que recordar cuando escuchamos primera línea de tratamiento es que el balance de eficacia y seguridad es muy bueno o es superior a las segundas y terceras líneas. Entonces, los corticosteroides intranasales y los antihistamínicos orales o tópicos H1 no sedantes, solamente esos, y los corticosteroides intranasales son primera línea de tratamiento, ¿ok? Con la única diferencia que solamente para los pacientes con rinitis alérgica leve intermitente, esos pacientes que habitualmente no vemos en el consultorio, ahí podríamos utilizar un antihistamínico H1 no sedante oral o tópico, es un nombrezote, pero bueno, es importante conocer todas estas características. En ese escenario que no es el frecuente consultorio, podríamos utilizar esta estrategia de tratamiento. Sin embargo, para la gran mayoría de los pacientes que van a nuestro consultorio porque están con la molestia, los corticosteroides intranasales es lo primero que yo tengo que tener en mente para ayudar a este paciente. La gran mayoría va a responder a ese tratamiento. Por supuesto, va a haber unas proporciones de pacientes que necesiten algo más, pero vamos a hablar un poco más a detalle más adelante. Entonces aquí, siendo muy pragmáticos y pensando o reflexionando en la consulta cotidiana, vamos a olvidarnos un poco de ese grupo que yo de chascarrillo de pronto digo que ese grupo se cura con los consejos de Lolita Ayala, ¿no? Cualquier intervención terapéutica va a quitar la necesidad médica de estos pacientes. Y típicamente el paciente que vamos a ver en nuestro consultorio es cualquiera de estas combinaciones de intermitente persistente, pero todos tienen síntomas problemáticos o molestos. Este es un resumen de los efectos de diferentes moléculas y pueden ver cómo el esteroide intranasal holísticamente es mejor que cualquier alternativa para todos los síntomas de la rinitis alérgica y los síntomas oculares relacionados a la rinitis alérgica. ¿Ok? De hecho, hay estudios muy interesantes y aquí los invito a hacer lecturas críticas de los estudios que existen donde comparan antihistamínicos H1 versus corticosteroides intranasales. Porque de pronto en nuestra mente como médicos de pronto decimos, mira, fíjate que estornudos, prurito y rinorrea son síntomas histaminérgicos. Probablemente los antihistamínicos sean superiores para tratar esos síntomas. No. Esta es una revisión sistemática
que analiza los dos estudios correctamente desarrollados, o digamos que tienen suficiente validez metodológica, que comparó estas intervenciones, y los corticosteroides intranasales son significativamente superiores para mejorar todos los síntomas de la rinitis alérgica, incluyendo esos que clasificamos como histaminérgicos, ¿ok? Y esto es justamente lo que les invitaba de esta lectura crítica, es porque dependiendo cuándo midamos la respuesta, es lo que vamos a observar. Los pacientes con rinitis alérgica no tienen enfermedad de un día o de 2 días o de 3 días, como muchos estudios existen allá afuera de antihistamínicos H1 tópicos o antihistamínicos H1 tomados, que miden el efecto en las primeras horas de tratamiento y ven si disminuyó los síntomas histaminérgicos o no, ¿ok? Pero a la larga hay que desinflamar esa nariz. Y cuando logramos desinflamar esa nariz, y a la larga es entre comillas, para algunos corticosteroides intranasales, esa desinflamación empieza en las primeras 8 horas, ¿ok? Pero digamos que a la larga, porque podemos darle una ventana de hasta 2 semanas a un corticosteroide intranasal para ver su máximo efecto, pues sí estamos resolviendo el problema, y cuando lo medimos de esta forma, son significativamente superiores para todos los síntomas, y fíjense en esta diapositiva también, para calidad de vida. Entonces, como monoterapia, lo mejor que podemos hacer por nuestros pacientes con rinitis alérgica es un corticosteroide intranasal, ¿ok? Ahora, dicho eso, tenemos varios disponibles. Entonces yo tengo que hacer algunas preguntas. ¿Cuáles tengo a mi alcance? Puede ser que trabajo en institución nada más y tengo estos. Puede ser que combino institución y privado y aquí tengo estos y acá estos. O puede ser que solamente trabajo en privado y tengo estos. Entonces yo tengo que conocer qué tengo a mi alcance. ¿Qué diferencias existen? A nivel molecular, farmacológico, posología, lo que ustedes quieran. De esas diferencias que existen, que están en la literatura y demás, ¿cuáles son importantes para mí como decisor o como clínico, como el doctor tratante de este paciente? Pero también tengo que hacer esa pausa e involucrar al paciente qué le importa al paciente. A lo mejor yo le voy a decir, mira, yo quiero que te desinflame tu nariz y eso es lo que me importa a mí, que dejes de roncar, que puedas disfrutar tus alimentos. Ok. Oiga, doctor, pero a mí también me interesa que no sepa horrible el medicamento. Oiga, doctor, a mí también me interesa que no me moleste, que no me arda, etcétera. ¿Ok? Entonces, haciendo estas reflexiones, aquí les comparto datos de más de 1,200 pacientes que se les pregunta si continúan con su tratamiento o lo interrumpieron. Y si lo interrumpieron, ¿por qué interrumpieron su tratamiento? Y en rojo les presento las que son las más frecuentes. Ojo, más de la mitad de los pacientes interrumpen su tratamiento con o sin persistencia de síntomas. Pueden ver que la razón más importante es porque les escurre el medicamento. Se pone el medicamento y les escurre por la nariz o les escurre por la garganta. De pronto, como clínicos no nos importa mucho esto y a lo mejor ni lo preguntamos, pero los pacientes suspenden su tratamiento porque les escurre el medicamento. La segunda causa más frecuente es porque les sabe amargo el medicamento o les genera un mal sabor de boca. Entonces eso también lleva a interrumpir el tratamiento. Ahora, ¿qué pasa si interrumpen el tratamiento? Pues vamos a fracasar en este equipo de salud que estamos haciendo con el objetivo de mejorar la salud del paciente. Las últimas dos, que también son frecuentes, es que no mejora los síntomas durante 24 horas y se tiene que administrar cada 12 horas o cada 8 horas, o no mejora los síntomas lo suficientemente rápido. Entonces, estas son las 4 razones por las que los pacientes interrumpen más frecuentemente sus tratamientos. Aquí hay diferentes dispositivos, ustedes los conocen perfectamente, aquí no hay ningún nombre comercial, pero están las sales con las que viene: furoato de mometasona, budesonida, furoato de fluticasona, triamcinolona y propionato de fluticasona. Y cómo tomar decisiones para no meter, y lo que yo les pedía es que no metamos en un cajón, porque no son iguales, tienen 30 años de diferencia entre el primero que hubo, que fue beclometasona, que de hecho aquí ya ni aparece, pero es una molécula que patentó también GSK, y que se comercializa todavía, creo, pero bueno, desde esa molécula a la última incorporación, que es furoato de fluticasona, pasaron más de 30 años. Y esos 30 años no es nada más como cambiarle el nombre, sino estos cambios farmacológicos son importantes. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones o cómo tomamos preferencia de uno o de otro? Pues normalmente como médicos priorizamos eficacia y seguridad. Y cuando hablamos de seguridad en un corticosteroide tópico, por supuesto, está relacionado a su biodisponibilidad, ¿no? Yo utilizo un medicamento tópico en la nariz porque quiero que desinflame el epitelio respiratorio, pero no quiero que se absorba y que esté circulando en sangre
con el potencial riesgo de efectos adversos sistémicos de un esteroide, sobre todo cuando lo voy a usar correctamente por 12 semanas o más. Muy importante. Y probablemente las últimas 3 son más importantes o más relevantes para el paciente. ¿Qué tan conveniente es el medicamento? Se tiene que poner muchas veces al día, se sabe feo, oiga, es carísimo, me funciona, pero es muy caro. O, ¿sabe qué? No me gusta, me molesta utilizarlo. ¿Sabe qué? Se lo tengo que poner a mi hijo o mi hija y siempre es una batalla. Entonces, esas cosas que de pronto no consideramos son importantes en conjunto para una preferencia de un tratamiento. La única diferencia, digamos, tangible que existe en términos de eficacia entre las moléculas está representada en esta diapositiva. Pueden ver en la parte inferior los nombres de las moléculas: furoato de fluticasona, propionato de fluticasona, budesonida, triamcinolona, dipropionato de beclometasona y furoato de mometasona. Entre paréntesis están los números de estudios que han hecho la pregunta de investigación de si con el tratamiento en la nariz disminuimos los síntomas oculares de la rinitis alérgica. Hacia arriba están todos aquellos estudios que son positivos, es decir, que son diferentes versus placebo y que se asocian con una mejoría clínica de los síntomas oculares. Pueden ver que solamente una molécula tiene consistencia. Los 6 estudios que se han hecho con esta pregunta de investigación de furoato de fluticasona documentaron una mejoría clínica estadísticamente significativa. Todos los demás han sido inconsistentes en sus resultados y algunos de ellos, o la mitad o la mayoría, no han sido diferentes a placebo. Esa es una diferencia tangible en términos de eficacia. En términos de seguridad, y yo les decía que está estrechamente relacionado a biodisponibilidad, pues por supuesto nos preocupan estos efectos, digamos, sistémicos, que pueden ser hipocortisolismo, retraso en la velocidad de crecimiento, compromiso en la densidad mineral ósea, etc. Solamente 4 moléculas tienen un perfil apropiado de biodisponibilidad para el tratamiento a largo plazo de los pacientes con rinitis alérgica. Y es furoato de mometasona, furoato de fluticasona, propionato de fluticasona y ciclesonida. ¿Okay? Aquí pueden verlo comparativamente y lo que me interesa mucho que vean es que, por ejemplo, aquí estos 2 son esteroides muy comunes en México, budesonida y beclometasona, y vean su biodisponibilidad. Entonces, si hacemos un poquito la concatenación de algunas ideas que les he compartido de 1, es frecuente que los pacientes vayan a requerir tratamiento en la nariz y tratamiento inhalado. 2, si yo utilizo una molécula correctamente por 12 semanas o más, al menos en la rinitis alérgica, en el asma probablemente más, o seguramente más, pues voy a estar dando doble dosis, ¿no? Una arriba y una abajo. Entonces, en esos pacientes es suma importancia que tengamos claro esta biodisponibilidad para evitar eventos adversos relacionados a la disponibilidad de estas moléculas que no es apropiado. Aquí es importante recalcar también que además de estas 3 que están descritos aquí, falta ciclesonida, que también está del lado izquierdo con menos del 1% de biodisponibilidad. ¿Ok? Y es relevante, aquí pueden ver un gráfico o un cuadro que resume el umbral con el cual un esteroide tópico empieza a inhibir el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Entonces, del lado derecho, en rojo o en verde, están las dosis máximas recomendadas y aprobadas de estos productos para el tratamiento de asma, que es donde se utiliza la dosis alta. En la columna del medio están los microgramos diarios que se necesitan para inhibir el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, definido como una disminución o una supresión en la producción del cortisol de un 20%. Entonces pueden ver que furoato de fluticasona necesita 580 microgramos o más para inhibir el eje. La dosis máxima recomendada al día es de 200 microgramos para el caso de asma y la dosis máxima recomendada para la nariz es de 110 microgramos al día. Entonces, aunque utilizáramos terapia máxima en la nariz y terapia máxima inhalada, estamos hablando de 310 microgramos al día. Seguimos en un rango que está abajo del umbral de inhibición del eje. Situación que no sucede con ninguna de las otras 3, fluticasona, fluticasona en propionato, que es la molécula, digamos, previa, beclometasona o budesonida. Cuando ya empezamos a utilizar dosis en esos rangos, solamente para tratar el asma, ya estamos inhibiendo el eje. A eso súmenle un esteroide intranasal, bueno, a eso voy con la importancia de saber las pequeñas diferencias que existen en las moléculas. Y esas diferencias, digamos que en el caso específico de
la evolución de propionato de fluticasona, ¿ok? Este es un esteroide fluorinado, que eso lo hace más lipofílico y eso le da ventajas en cuanto a retención tisular. Eso es una buena característica de fluticasona. Sin embargo, la afinidad por el receptor no era la mejor. Entonces, en el carbono 17 se agrega un grupo ester en posición alfa y eso modifica cómo interactúa con el receptor. En vez de ser una afinidad de estas características, la afinidad por furato de fluticasona le permite tener mayor interacción con el receptor glucocorticoide y eso permite varias cosas. Uno, menos dosis. En vez de dar 50 microgramos de otra molécula, aquí puedo dar 27.5 microgramos, porque al ser más potente puedo disminuir la dosis. Puedo disminuir el volumen de administración para que no le escurra al paciente el medicamento y puedo utilizarlo cada 24 horas. Entonces, todas estas pequeñas diferencias tienen una razón de ser. Aquí lo pueden ver comparativamente con los esteroides intranasales. Aquí está furato de fluticasona, cómo es la afinidad relativa por el receptor, qué tan rápido y qué tan fuerte se une al receptor glucocorticoide y qué tanto trabajo químico o mecánico cuesta separar esa molécula. Entonces es significativamente superior a cualquier otro corticosteroide intranasal. Aquí está representado en un cultivo celular de epitelio respiratorio humano marcado con un sistema de que fluorece cada vez que el medicamento interactúa con el receptor glucocorticoide y se transloca al núcleo para hacer su mecanismo de acción. Entonces pueden ver cómo a las 4 horas las dos fluticasonas son similares, pero a las 30 horas furato de fluticasona sigue demostrando actividad a nivel nuclear. Y eso viene acompañado, ojo, yo sé esta diapositiva de pronto genera inquietud, pero es muy importante porque ese premio del diseño de este dispositivo se otorga no solamente por la funcionalidad, sino porque se hizo escuchando a los pacientes, lo que les molesta, lo que les incomoda, lo que se les dificulta. Entonces, todas estas características también que estoy seguro han escuchado, son también importantes escuchando a los pacientes. Pero a nosotros como clínicos, ¿qué nos importa? Pues que documenten con evidencia que esas pequeñas, no nada más está bonito, sino que qué tiene que demostrar, ¿no? Entonces, para eso hay dos estudios que hoy voy a mencionar brevemente, ya para dar pie a las preguntas, que se llaman estudios de preferencias de pacientes. Hay dos importantes para el tema del día de hoy. Uno, que es de 96 horas de duración, no se parece a la vida real, pero es robusto en términos que es un estudio clínico multicéntrico, doble ciego, cruzado, ¿ok? Y que pueden ver cómo se evalúan a los sujetos, hace un periodo de lavado, se administra cualquiera de las dos moléculas, en este caso es furato de fluticasona o furato de mometasona, ¿ok? Luego se le hacen dos interrogatorios con respecto a qué está sintiendo, ¿ok? Se deja un periodo de descanso, nuevamente se lava y se da la otra molécula. Aquí está resumido. Lavamos la nariz y la boca, damos uno de los dos medicamentos, preguntamos con respecto a olor, sabor, escurrimiento por la garganta o por la nariz y si da sensación de irritación o no, ¿ok? Luego esperamos un ratito, volvemos a hacer lo mismo, lavamos la nariz, lavamos la boca y damos la segunda secuencia de la molécula, pero nadie sabe, ni el paciente ni el investigador. Y al final preguntamos, ¿usted que tiene rinitis alérgica, con qué quisiera irse a su casa a continuar su tratamiento? Y en ese sentido, digamos que esta prueba de fuego de qué es lo que el paciente prefiere, 56% de ellos se inclinan por utilizar furato de fluticasona, 32% de ellos se inclinan por utilizar furato de mometasona, 12% de ellos les da lo mismo. Y esas razones que diferencian por qué inclinan es que genera menos escurrimiento faríngeo, es decir, menos escurrimiento por atrás o por adelante, sensación más calmante y menos irritante. A veces cuando los excipientes o las soluciones no se cuidan, pueden generar ardor, sobre todo en una nariz inflamada. ¿Ok? Sin embargo, esto pues no se ve acerca a la vida real. 96 horas, nadie debería de tratar a sus pacientes por 96 horas nada más. Entonces aquí podemos ver un escenario similar en donde se hace un estudio por 2 semanas con una molécula y luego se va a 2 semanas con otra molécula y se les pregunta lo mismo. ¿Con qué prefieres continuar tu tratamiento de tu enfermedad? E igualmente aquí, la mayoría de los pacientes se inclinan por furato de fluticasona, menos 22.5% se inclinan por furato de mometasona y una cuarta parte de los pacientes les da lo mismo. Por supuesto, es importante hablar de seguridad, ya es la penúltima diapositiva de esta área.
y pueden tener la certeza de que el perfil de seguridad de las 4 moléculas que yo especifiqué en la diapositiva de biodisponibilidad y específicamente furato de fluticasona, incluso en niños y niñas, que podemos utilizar y debemos utilizar la dosis inicial de 55 microgramos al día, y solo en el caso de que no responda, en las primeras 2 semanas podemos duplicar la dosis, que es la dosis del adolescente y del adulto. Podemos ver la frecuencia de eventos adversos y que no es diferente entre los que reciben placebo, los que reciben furato de fluticasona en la dosis convencional de este grupo etario o los que reciben las dosis del adolescente y del adulto. Es importante mencionar que después de las 12 semanas sí es mayor la incidencia de epistaxis cuando se utiliza un corticosteroide intranasal, y muy importante recordar la importancia de la técnica del uso de los dispositivos, porque muchas veces la epistaxis es por una mala técnica, no necesariamente o no relacionado al efecto farmacológico. Algunos puntos prácticos, y ya para terminar con la parte de la referencia, es que aquí está el resumen de la guía británica. Ellos son muy pragmáticos también, su sistema de salud es muy práctico, y aquí ven que como primer paso para esos pacientes, puesto en un asterisco ahí, que tienen intermitente leve, sí podemos iniciar con un antihistamínico como monoterapia. Pero para esos pacientes que tienen síntomas moderados, graves o persistentes, y son los que la mayoría de nosotros vamos a ver en los consultorios, hay que empezar con un corticosteroide intranasal. Le damos seguimiento máximo 2 semanas para ver si respondió o no respondió. Si no respondió, entonces podemos agregar dependiendo lo que no haya respondido. ¿Es congestión nasal? Pues hay que irnos por un anticongestivo, ventana corta. ¿Responde o no responde? ¿No responde? Vámonos con el otorrino. Ahorita vamos a ver por qué. Síntomas histaminérgicos son los que persisten. Bueno, pues ahí podemos hacer uso. Bueno, vamos a agregarte un antihistamínico H1 no sedante, ¿ok? Y vamos a evaluar cómo sigues. No responde, ese también es un paciente que se beneficia de saber por qué no está respondiendo ni a la primera ni a la segunda línea de tratamiento. Ese es el paciente que debe ser valorado por otorrino o por alergia para tratar de identificar si se le puede dar otro tipo de tratamientos en lugar de andar subiendo terapia farmacológica, ya sea quirúrgico, inmunoterapia, o saber a qué es alérgico y quitarle esa exposición o disminuirla. ¿El alergólogo en qué nos ayuda? Cuando decidimos mandar a un colega alergólogo o alergóloga, ¿qué puede hacer él diferente a lo que yo puedo hacer como pediatra? Puede ayudarnos a estratificar el riesgo, a habilitar tratamientos específicos y dirigidos, y a algo que se llama prevención secundaria. Esta diapositiva ya la habíamos descrito, pero fíjense bien, si le ponen apellido a la enfermedad, es diferente lo que conocemos del riesgo. El estudio Copenhague, un estudio muy importante, también de corte y seguimiento prospectivo, dividió a los pacientes aquí de acuerdo a su rinitis alérgica, a qué eran alérgicos, e igual les da seguimiento y pueden ver cómo los pacientes que tienen rinitis alérgica por polen incrementan 7 veces su riesgo de desarrollar asma. Los que son alérgicos a mascotas incrementan 18 veces su riesgo de desarrollar asma. Y los que tienen rinitis alérgica porque son alérgicos a los ácaros, incrementa 45 veces el riesgo de desarrollar asma. Entonces, eso es importante porque nos va a cambiar la perspectiva de qué tipo de seguimiento le doy a este paciente. Por supuesto, esto no voy a entrar mucho en detalle, hay evidencia abundante del rol de la inmunoterapia alérgeno específica, 3 indicaciones, 2 vías de administración, e involucra tanto a población pediátrica como a adultos, pero sí quiero compartirles esto que es menos conocido. La inmunoterapia disminuye el riesgo que estos pacientes tienen de desarrollar asma. No lo lleva a cero, pero sí pueden ver que ese rombo tiene una disminución del 60% de las probabilidades por razón de riesgo relativo de desarrollar asma en el seguimiento. Y esto es información de estudios que hacen comparaciones concurrentes y paralelas. Entonces, eso también podemos habilitarlo. Ya identifico un paciente que tiene mucho riesgo de desarrollar asma, ojo, a ese sí vamos a darle inmunoterapia. No solo le va a ayudar a la parte de rinitis alérgica, sino que vamos a disminuir su riesgo. No lo llevamos a cero, tampoco hay que generar falsas expectativas, pero le ayudamos a disminuir su riesgo. Y el otorrino, que nos aporta, por supuesto, mucho en diagnóstico diferencial y por supuesto, complicaciones o alteraciones mecánicas o anatómicas y soluciones quirúrgicas. Y aquí algunos ejemplos. Esto es un pólipo nasal y ahí podemos echarle kilos de medicamentos y probablemente no le ayudemos mucho al paciente. Ese paciente se beneficia de un procedimiento quirúrgico que resuelve rápido su problema, mejora su calidad de vida, su olfato probablemente, su capacidad de dormir, y debe de continuar con nosotros en tratamiento
nosotros me refiero a nosotros pediatras o nosotros internistas o nosotros médicos que también vemos adultos, para que no recaiga, porque si no va a estar recayendo este paciente. Esta desviación septal que de pronto puede decir, ay, bueno, pues eso es muy estético, eso no se debe de operar. Bueno, si a eso le suman rinitis alérgica, ese paciente probablemente tenga una rinitis alérgica más grave por el puro hecho de que a eso agréguenle cornetes hipertróficos, pues va a tener problemas. Y es muy molesto tener la fosa nasal tapada, una o dos, ¿no? Además, esto en un paciente con congestión nasal importante puede ser un dato frecuentemente relacionado a esto. Es una concha bulosa. La neumatización, variante anatómica que puede dar problemas de los cornetes. Entonces hay que quitarlo. Pueden ver aquí la mucosa de senos paranasales, de los cornetes, de los senos frontales, no está inflamada. Este paciente ya por más esteroide intranasal que le den, si sigue tapado, hay que operarlo. E igual hay pacientes que ya llevan mucho tiempo enfermos, muy inflamados y que ya se vio comprometido el drenaje habitual de los senos paranasales. Ese paciente, por supuesto, le estamos ayudando con un corticosteroide intranasal, probablemente requiera algo más, pero la cirugía también va a ser un cambio dramático, le va a mejorar su calidad de vida y tenemos que continuar ayudando farmacológicamente a ese paciente y si es alérgico también podría ser candidato a esa parte. Y menos frecuente, pero no se nos debe escapar y creo que como pediatras eso siempre nos pega en el orgullo cuando años después ya de adolescente o de adulto alguien lo diagnostica con algo que se nos fue a nosotros, pues ojo, si yo tengo un paciente con una enfermedad en senos paranasales o rinitis importante, que además se acompaña de síntomas bronquiales importantes, por supuesto pensemos primero en vía común, asma, rinitis y demos de tratamiento. Pero si no mejora ese paciente, sí se beneficia de una evaluación temprana. Este es un paciente que tiene una discinesia ciliar primaria, tiene bronquiectasias y tiene pólipos. Y ese paciente se beneficia de un tratamiento multidisciplinario. No se nos puede escapar, aunque sean raros, como pediatras, estos diagnósticos. Cierro la charla con los puntos que ya tocamos. No los voy a mencionar uno a uno por cuestión del tiempo, pero sí quisiera que nos fuéramos con los aprendizajes, con este análisis crítico, con esta diferenciación. No podemos agrupar todos los antihistamínicos como iguales, no podemos agrupar todos los corticosteroides inhalados o intranasales como iguales. Tenemos que darnos la tarea de conocer con granularidad los detalles de cada una de estas y tomar decisiones compartidas con el paciente. Estas son las diferencias que me importan a mí, creo que con esto te puedo ayudar. ¿Qué opinas tú? ¿No? Invitarlos siempre a reportar cualquier evento adverso. Estos son los canales de Glaxo, por favor, por teléfono, por correo electrónico, seamos cómplices en la seguridad de nuestros pacientes. Y aquí termino la charla, pero los sigo acompañando. Nuevamente me siento muy honrado por este espacio que me permitieron compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Armando Partida, por esta plática en la que nos ha compartido conceptos muy claros con respecto a lo que es la rinitis alérgica. Tenemos muchos comentarios muy positivos y felicitaciones por parte de la audiencia de diferentes ciudades, de Ciudad Victoria, de León, Guanajuato, de San Luis Potosí. Y aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué tipo de tratamiento se le daría a un paciente que tiene escozor nasal frecuente y hay obstrucción nasal por crecimiento de cornetes? Bien, muchas gracias por las felicitaciones, qué bueno que fue agradable la plática. Evidentemente son síntomas que nos deben de hacer pensar en un paciente con rinitis alérgica, ¿no? Entonces aquí la parte clínica, además de los síntomas que se refieren, pues va a involucrar una exploración en esa nariz, ¿no? Una rinoscopía anterior, dependiendo de la edad del paciente, si va a ser instrumentada o no, ¿no? Si es un pequeñín, un preescolar o un escolar, con nuestro pulgar nada más, a una buena altura de la mesa, sentado, levantamos la punta de la nariz y una buena iluminación para ver las estructuras internas. Si ese paciente, además de los síntomas que refiere el doctor o la doctora, perdón, vemos una mucosa edematosa con un aspecto que le decimos marmóreo, eso hace referencia, marmoleado,
Eso hace referencia a parches alternados de blanco y rojo, en donde hay edema, pero también hay inyección o digamos, hiperemia. Además vemos los cornetes grandotes, o vemos los dos cornetes grandotes, ¿no? No necesariamente nada más es uno, sino típicamente vemos los dos grandotes al mismo tiempo, y vemos como puentes hialinos de moco, que nos habla de un moco con mucha viscosidad, ¿ok? Pues estamos sumándole piezas al rompecabezas de este diagnóstico de rinitis alérgica. También es muy frecuente que podamos documentar estigmas de atopia, cambios físicos derivados de la inflamación crónica. Particularmente dos son muy evidentes y tempranos. Pliegue de Denny-Morgan, que son líneas incrementadas en la región de los párpados inferiores, ojeras alérgicas, que son en un espectro de violáceas o rojizas hasta obscuras. Y esto es por extravasación de eritrocitos por la congestión capilar que ocurre por la congestión nasal. Vemos todo eso, entonces ya prácticamente tenemos un diagnóstico clínico, una alta sospecha de una rinitis alérgica. Podemos complementar, como yo les decía, con dos estudios principalmente. Si ese paciente no ha recibido un tratamiento, sí puedo hacerle una citología de moco nasal, y si documento eosinófilos, ya le puse otra pieza de rompecabezas a ese paciente para el diagnóstico de rinitis alérgica. Para, digamos, tener los pelos de la burra en la mano, pues hay que ver a qué es alérgico, y entonces ya decimos, es una rinitis alérgica, ¿ok? Entonces ahí es donde invitaría a pedir o valoración o estudios para documentar a qué es alérgico el paciente. En ese caso, por supuesto, la piedra angular del tratamiento va a ser un corticoesteroide intranasal, dependiendo de la edad va a ser la dosis. De 2 a 11 años, que es el paciente preescolar, escolar y un, digamos, preadolescente, de los 2 a los 11 años, vamos a utilizar 55 microgramos de furato de fluticasón, es decir, un disparo en cada fosa nasal cada 24 horas. A partir de los 12 años en adelante, la dosis inicial es de 2 disparos en cada fosa nasal cada 24 horas. Le voy a dar hasta 2 semanas a ese paciente para ver cómo está. Y esto ustedes deciden cómo es el seguimiento, si por llamada telefónica, nos vemos en el consultorio, solamente me reporta o solamente venga si continúa mal a las 2 semanas. Ustedes deciden cómo. Si está mal ese paciente y yo le empecé con la dosis bajita, le puedo subir y darle tiempo. ¿Okay? Si ya estaba con la dosis de 2 disparos cada fosa cada 24 horas y el síntoma predominante es prurito o rinorrea o estornudos, le agrego un antihistamínico H1 no sedante. Si el paciente tiene persistencia de congestión, ahí utilizo 5 días, no más, de un vasoconstrictor a dosis adecuada también dependiendo de la edad. Si a los 5 días sigue congestionado, ese paciente se va con otorrino, porque el paciente que no respondió a dosis altas de un esteroide intranasal junto con un vasoconstrictor, lo más probable es que tenga algo mecánico o algo de indicación quirúrgica. ¿Ok? Entonces, básicamente dividiría así el abordaje de un paciente típico con estos síntomas que son muy característicos. Bien, otra pregunta, Karen Gómez dice, ¿cuándo utilizar antihistamínico y corticosteroide intranasal y por cuánto tiempo? Bien, recientemente, bueno, no tan reciente, creo que en 2015, para la fecha, hemos tenido disponibilidad de una combinación de un esteroide intranasal con un antihistamínico H1 menos sedante, no es de las nuevas generaciones, pero bueno, es de los de en medio, que está indicado a partir de los 12 años en adelante. Este medicamento tiene algunos aspectos que hay que cuidar. Por un lado, no es, digamos, el antihistamínico ideal en términos de dos cosas importantes. Sí es más sedante, por ejemplo, que el levocetiricina, es más sedante que loratadina, es más sedante que cetiricina, que fexofenadina, que todas estas nuevas moléculas que tenemos hoy y que además se administran cada 24 horas. Acelastina específicamente, sea en monoterapia o sea combinada, se tiene que administrar cada 12 horas. Y el otro problema que nos da es que no solamente sabe feo, que eso, bueno, nos aguantamos a veces los medicamentos que saben feos, pero acelastina interactúa farmacológicamente con el receptor del gusto tipo 2 y nos deja una disgeusia. Entonces el paciente no solamente le sabe mal, sino que
le deja un mal sabor. Entonces, eso ha comprometido un poco, o bueno, un mucho, la adherencia al tratamiento justamente porque le sabe mal, se tiene que administrar cada 12 horas y el volumen de administración es de 130 y tantos microlitros por disparo. Entonces, escurre también mucho. Cuando decidimos optar por estas estrategias de tratamiento combinadas, normalmente las vamos a utilizar por 6 semanas, ¿ok? Para sacarle, digamos, el máximo beneficio y después de eso, pues hay que desescalonar idealmente. Y otro problema como pediatras, creo que es muy importante también saberlo, es que por los excipientes que vienen en este medicamento, de acelastina con propionato de fluticasona y los excipientes de este medicamento, el área debajo de la curva y la concentración máxima de propionato de fluticasona incrementa entre el 57 y el 61%. Entonces, aunque propionato de fluticasona como monoterapia, ¿ok? Cuando la encontramos en el mercado como monoterapia, tiene menos del 1% de biodisponibilidad. Cuando se combina con los excipientes de esta formulación, incrementa 57 y 61% estos elementos que hablan de biodisponibilidad. Entonces, como pediatras, pues por supuesto nos preocupa incrementar la biodisponibilidad de un corticosteroide intranasal, ¿no? Pero bueno, creo que eso ayuda. Yo personalmente, y esto es, ojo, experiencia personal, por supuesto respaldada con la evidencia de las guías y demás, pero yo opto por utilizar un antihistamínico H1 no sedante oral de administración cada 24 horas y con suficiente evidencia de seguridad a partir de los primeros años de vida. Entonces, mi estrategia es así, aunque de pronto podemos decir, bueno, pero es que son 2 medicamentos, sí, pero los dos son lo mejor que le puedo dar a mi paciente en términos de las características farmacológicas. Y además son convenientes porque se utiliza una vez al día. Entonces, yo como tip o como recomendación a mis pacientes, como yo, la mayoría de los pacientes son diagnósticos crónicos o tratamientos crónicos, siempre para mí es más fácil decirle, vamos a establecer una rutina. Todos nos despertamos con aliento de león. Entonces, a muy pocas personas se les olvida lavarse la boca en la mañana. Entonces, vas a tener ahí tu cepillo de dientes, tu pasta de dientes y al lado vas a tener ahí tu medicamento. Entonces, de esa forma, con una vez al día, que él ya tiene su rutina de lavarse la boca, lo acoplamos y las tasas de adherencia que yo he visto cuando empecé esta estrategia, que es mucho más fácil, no se puede con todos, tiene que ser productos de cada 24 horas, digamos que le hace clic, le hace sentido y ya es fácil de recordar para el paciente, ¿no? Otra pregunta, doctor, que tenemos es, en un niño de 3 o 4 años con signos de rinitis frecuente, molesta, inquietante para los padres, ¿qué es lo más recomendable? ¿Darle tratamiento sintomático, esteroide intranasal? ¿Y en qué momento realizarle pruebas de alergia? Claro, sí. Algo quizá que no mencioné con detalle, estaba en la diapositiva de las guías británicas, es que a todos los pacientes de rinitis alérgica debemos de recomendarle aseos nasales. Entonces, algo importante que no se nos debe olvidar es que la nariz se está defendiendo, ¿ok? El sistema inmune de ese paciente está confundido y hace alergia, pero la nariz se está defendiendo. Y entonces parte de esos mecanismos de defensa es generar un moco que es muy adherente, muy adhesivo para atrapar partículas, ¿no? Estos pólenes o estos ácaros, la nariz se quiere defender y entonces las quiere atrapar ahí para que no las estemos respirando. Entonces, si yo aplico un medicamento en la nariz que tiene ese moco, pues también el medicamento va a ir a quedarse ahí, entonces no va a entrar en contacto con la mucosa para ejercer su función. Entonces, siempre es importante primero lavar la nariz. Aseos nasales con solución salina o con agua de mar, si usamos solución salina que sea isotónica, si utilizamos estos productos que tienen agua de mar o así se comercializa, que también es una agua saladita que puede tener diferentes ingredientes, que es lo mismo, nada más lo vamos a usar para limpiar la nariz. Entonces podemos dejar una instrucción del aseo nasal 1, 2, 3, 10, 20 veces al día, lo que el paciente necesite. Tiene mucha rinorrea, tiene mucha, pues hay que usarlo más veces y más veces. Esa solución isotónica o esa agua de mar nos va a ayudar a solubilizar el moco y que el esfuerzo, que a los 3 o 4 años perfectamente se puede sonar un niño, va a sacar ese moco. Y entonces ahora sí la nariz está limpia, libre, disponible para que cuando apliquemos el medicamento interactúe con la mucosa donde tiene que hacer su efecto.
Esas dos es así como piedra angular del tratamiento para todo paciente con rinitis alérgica. ¿Ok? Y en este grupo etario es típico que con eso el paciente mejore drásticamente. Y preguntémoslo, o sea, cuando empecemos estas estrategias, la siguiente vez pongámosle número. Yo así le digo a mis pacientes, a ver, del 0 al 10, donde 0 es no mejoró nada y 10 es, uff, ya me curó, doctor. Y yo les digo, es raro que haya ceros y dieces, pero dígame un número, ¿cómo están sus síntomas? ¿Qué tanto mejoraron? ¿No? Prácticamente me atrevería a decir que más del 80% dicen 8 o 9. Es decir, es una mejoría drástica. Entonces, ese paciente que comparte la doctora se vería beneficiado, por supuesto, con aseos nasales y esteroide intranasal y un seguimiento. No son enfermedades de una visita. La rinitis alérgica y el asma hay que darle seguimiento y qué bueno si vienen bien. No nos enfoquemos nada más en los síntomas. Eso traté de decirlo al principio. Los pacientes con rinitis alérgica identifican claramente sus síntomas y a veces se automedican. Cuando eso está pasando, están dejando de tratar el componente inflamatorio y eso, en el mediano o largo plazo, cobra factura. Entonces, si yo ya hice, por ejemplo, si yo hago un diagnóstico de diabetes, hace algunas décadas sí, dábamos tratamiento solo cuando la glucosa subía a algunos picos. Muchas secuelas, complicaciones y muertes después, aprendimos que la diabetes y la hipertensión no se tratan cuando tienen síntomas los pacientes, cuando hay cefalea o cuando están mareados, ¿no? O cuando están con polidipsia, no. Se tratan para mantener euglicemia y la tensión arterial también en cifras normales para evitar facturas a largo plazo. Lo mismo deberíamos de poder, que no hemos podido hacerlo, pero deberíamos de poder transmitirle a la población que entiendan que estas enfermedades son crónicas inflamatorias. Entonces, no hay que enfocarnos nada más en los síntomas. Si hay síntomas, por supuesto hay que tratarlos, pero hay que tratar el sustrato biológico de la enfermedad. Y para eso hay que darle seguimiento a los pacientes también, relativamente pedirles también algunos biomarcadores o algunas pruebas para saber que qué bueno que te sientes bien, pero mira, tu hemoglobina glicosilada está en 7. Ah, pues lo mismo acá. Oye, qué bueno que te sientes bien, pero mira, tu función pulmonar no está tan bien. Algo tenemos que hacer para mejorar eso, porque si no, a la larga te va a cobrar factura. Muy bien. Jocelyn Hernández pregunta en relación al cuadro clínico, ¿qué tan frecuente es que solo se presente descarga retronasal, descarga posterior? Bueno, es importante que bueno, depende mucho la edad, un poquito más de contexto quizá pueda ayudar, pero cuando es descarga posterior, hay que ver si es nasal o de senos paranasales, como un punto importante. 2, si se manifiesta solamente cuando hay una posición en decúbito o si también se manifiesta durante todo el día. 3, si hay congestión nasal, porque a veces la congestión nasal, que puede ser a nivel nasal o puede ser a nivel de adenoides, obstruye la rinorrea anterior y no estamos viendo la anterior porque todo se va para atrás porque está obstruido, ¿no? Entonces, puede ocurrir, frecuentemente está relacionado con congestión nasal, ¿ok? Y entonces ahí, a veces, por ejemplo, si he tenido oportunidad de ver estos pacientes, mi vecina y socia es otorrinopediatra, entonces le puede hacer una nasoendoscopía flexible y rápido sabemos, sí, mira, aquí hay un problema, aquí está a nivel de este meato, o si tienen las adenoides que obstruyen por completo y esto está produciendo moco y todo el tiempo está yéndose para atrás, ¿no? Igual, aquí en este sentido es el único que llego a pedir radiografías laterales para evaluar justamente la columna de aire. Yo en general no pido ni Cadwell, ni Waters, ni ninguna para senos paranasales cuando considero que el paciente tiene una sinusitis clínica sin complicaciones, la trato. Cuando considero que es un paciente que probablemente ya requiere abordaje quirúrgico, lo refiero y que el otorrino decida qué cortes quiere de la tomografía, que es la que realmente nos va a dar información, ¿no? Pero en ese escenario nos podemos complementar, o sea, si identifico este síntoma, es persistente y o episódico recurrente, esa descarga puedo estudiarla como rinitis alérgica. Pero yo decía que hay que complementarnos con el diagnóstico, ¿no? No le puedo poner en realidad el apellido alérgico hasta que sé que es alérgico. Muy bien, pues Xochitl Rangel Obando le felicita y le envía saludos desde Chiapas, doctor.
y nos unimos nosotros a esa felicitación y a ese agradecimiento por su participación en nuestro programa de educación médica continua, doctor Partida. Esta plática ha sido una plática magnífica y una brillante exposición. Estamos seguros que será de mucha utilidad en la atención de nuestros pacientes y de sus familias. Quiero, a nombre del Colegio de Pediatría, expresarle nuestro agradecimiento con este reconocimiento que se lo haremos llegar tanto vía electrónica como físicamente, doctor. Muchas gracias por esta plática. Le agradecemos. Vamos a tener antes de terminar, un videíto, sí. Bueno, pues ya para finalizar esta sesión, esta reunión de esta noche, les comento que está muy cerca ya nuestro próximo Congreso Internacional que se llevará a cabo en septiembre del presente año, para el que se está trabajando arduamente en su organización. Tenemos ya la confirmación de participación de grandes personalidades de la pediatría. Y para mayor información yo les invito que visiten nuestras redes sociales. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches.